La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto de este miércoles, día 7 de agosto, lo compartimos con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cristina de la Hoz, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y José Miguel Contreras. José Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay tantísimas cosas en la actualidad esta mañana, tan inciertas todas, sobre todo la política en Cataluña, que casi me dan ganas de empezar preguntándoos cómo lleváis los Juegos Olímpicos. Porque creo que la única certidumbre que tenemos, y mira que hay muchas dudas sobre qué va a pasar en cada prueba, está en los Juegos Olímpicos de París, que por cierto, ya nos contaba Fullana desde París en directo a las 7:30 que tiene una prueba en marcha. Está en prueba, de hecho, está en marcha la prueba de marcha por equipo relevo mixto, la primera vez que son relevos mixtos. Fullana, hola de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bueno, por el momento va bien porque nuestra mejor pareja va en cabeza con el grupo de 5 que va abriendo esta prueba por el paso ya por los 15 kilómetros. Recordamos que es una maratón en un relevo mixto, es decir, 42 kilómetros, 195 metros. Ahora mismo se ha recorrido la primera hora de prueba, unos 15 kilómetros, 400 metros. Y la que está en la posta es María Pérez, en cabeza con una italiana, con la brasileña, con la ecuatoriana. Y son las que se van a tener que repartir las 3 medallas ahora mismo si no pasa nada extraño. Son las principales potencias. Nuestra segunda pareja, que es Cristina Montesinos y Miguel Ángel López, ha perdido con la cabeza de carrera, pero es verdad que ahora Cristina viene remontando. Vamos a ver si le da para llegar arriba, pero de momento los que tienen que estar ahí están, es decir, esa pareja Álvaro Martín y María Pérez, bicampeones del mundo los dos, medallistas olímpicos aquí en la prueba individual en París, y por tanto de momento esperanzas para que España sume a eso de las 9:30, 10 de la mañana, 10:30, entre 10 y media, esa nueva medalla. Ojalá sea de oro, ¿por qué no pensar que es la mejor posible? Ojalá lo sea. De momento iremos siguiendo la prueba que tiene el entrenador. Ha decidido, Fullana, juntar, porque podría haber hecho los equipos de otra manera, pero ha juntado a los dos medallistas para precisamente intentar asegurar ese metal esta mañana, ¿eh? Sí, de hecho, fíjate que es nueva esta prueba. Se hizo un mundial para ver qué equipos clasificaban y los países que podían estar aquí. España clasificó los dos equipos, las dos plazas, porque ahí sí que no juntó a los mejores, buscó la conjunción de diferentes deportistas para aspirar a tener 2 clasificados. Lo conseguimos y hoy ya sí ha apurado para juntar a los 2 mejores, para ir al oro, que es lo que quiere España en esta prueba. Vamos a ver si lo conseguimos. Recordamos que es una prueba de un circuito de 1 kilómetro, 42 vueltas a este circuito en el corazón de París, entre Trocadero y la Torre Eiffel, por el puente de Jena y la ribera del Sena. Y ahora mismo, ya te digo, de momento todo va como tiene que ir, con la mejor pareja que tenemos en cabeza, grupo de 5, y entre ellos está ahora mismo María Pérez. Volvemos al final del Abierto a ver qué tal van las cosas. Fullana, gracias. Hasta ahora. Entre los testimonios hemos visto y comentado muchísimas imágenes, muchísimas cosas de las que nos están llegando desde los Juegos Olímpicos de París. Pero ayer nos llamó mucho la atención la espontaneidad, la sinceridad de un atleta de Segovia, se llama Águeda Marqués. Estaban disputando el pase a la semifinal olímpica de los 1500 en el Estadio de Francia. Y se acercó un compañero de Televisión Española en cuanto fue eliminada. Tiene una segunda oportunidad, tiene una repesca, pero la espontaneidad y la sinceridad de Águeda Marqués como para no volverla a escuchar esta mañana. Es que me he chocado con gente por ahí, estaba tan concentrada que no me iba dando cuenta, pero ahí sí que me ha molestado un poco la mujer esta, Tanaka, porque es que me he parado, he seguido y ahí ya vas un poquito justa de fuerzas. Pero bueno, no sé, estoy contenta porque aún con la carrera que ha sido y todo, me he demostrado a mí misma que estoy en una forma y que es posible, así que tengo que estar contenta. Hablando mal, es muy mal no haber pasado a la semifinal, pero bueno, yo qué sé, si es que corre mucho la gente. Contreras, en este mundo de artificio, vamos a ir enseguida a la política y demás, pero en este mundo tan a veces prefabricado de los discursos públicos y demás, muchas veces son estos arrebatos sinceros los que te conectan no solo con la parte más humana, sino también la que te dan otra medida del éxito. Ahora que estamos tan pendientes del medallero y que lo mediremos todo en función del resultado, la otra cara que nos devuelven los Juegos Olímpicos.
Sí, efectivamente es uno de los grandes atractivos que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es la posibilidad de contactar además con atletas, con deportistas que no son de los que viven habitualmente del marketing, que no están acostumbrados a ruedas de prensa ni a tener asesores de imagen, y efectivamente se encuentran multitud de situaciones humanas que yo creo que lo hacen especialmente atractivo y consiguen que siempre, cada 4 años, el mundo de los Juegos Olímpicos obtenga ese atractivo y ese interés general de todo el mundo, en muchos casos siguiendo especialidades deportivas que desde luego en otros 4 años nunca jamás volverás a ver, pero esa ilusión por seguir a tu país, a tu bandera, a los tuyos y encontrar deportistas como en este caso que tenemos, que representan desde luego otra manera y otra vía de entender el deporte, la alta competición, ¿no? Sí, mucho más natural, y que además, Mariola, lo vimos con aquella imagen tan cruel que yo creo que nos partió el alma a todos, de Carolina Marín, que además resitúa la coordenada de lo que es el éxito y el fracaso. Sí, a mí, mira, yo reconozco que los Juegos Olímpicos a mí no me generan mucho interés en la parte deportiva, pero sí que me llama mucho la atención la parte humana, ¿no? Las historias que hay detrás de cada uno de esos hombres y mujeres que se preparan durante tantos años con tanta disciplina, sí, con tanta renuncia para cumplir un sueño, y que muchas veces efectivamente este sueño se materializa y en otras no, bien por una lesión, te referías a la de Carolina, sí, quebrándose en directo, y en otras de esta manera que nos contaba esta deportista de una manera tan natural, ¿no? Es que aquí la gente corre mucho. Es que corre mucho, claro. Claro, es que, pues, y entonces claro, es que hay mucha competencia y efectivamente hay gente muy buena, ¿no? Y luego además ella se va tropezando. Bueno, yo creo que para mí esa es la parte más impactante, y sobre todo es la que sirve de referente, ¿no? Para el que está viendo, está escuchando. Detrás de toda una carrera deportiva de éxitos hay fracasos, hay superación, sobre todo hay una disciplina y hay una renuncia. Esto nos vincula con el sacrificio. No sí, hay nada en esta vida, ya puede ser una carrera universitaria, un trabajo, un matrimonio, una relación familiar, que no salga adelante como resultado de mucha dedicación y sacrificio. Uy, pero eso nos abre otro melón que desde luego no voy claro, a hablar ahora. Pero es que de eso se trata, José Luis. No, ya te estoy viendo venir, pero el debate de el esfuerzo garantiza un resultado, eso no lo voy a abrir ahora porque me harían falta varios, no abiertos, sino hoy por hoy enteros. Pero había una cosa de la que decía ahora Cristina Mariola, que estoy muy de acuerdo en esto, en un mundo en el que con las redes sociales, que tienen tanto positivo, no las vamos a demonizar ahora en eso, pero que es tan fácil convertirte en referente o ser seguido por miles de jóvenes, de personas de cualquier edad, que estos juegos pongan en el escaparate otros ejemplos de personas que pueden ser referentes precisamente por su disciplina, me parece que es una oportunidad que conviene subrayar. Hombre, para ser un deportista de élite no solo necesitas una enorme fortaleza física, sino también mental. En muy buena medida contribuye tanto la fortaleza mental que puedas tener tanto ante las victorias como las derrotas, contribuye en muy buena medida, igual que las condiciones físicas o tu habilidad en el deporte, o lo mucho o poco que corras, ¿no? Como decía la deportista. Partamos de la base de que el deportista de élite compite para ganar. No llevas una vida de sacrificios en muchos casos, desde tu infancia, tu adolescencia, como se decía aquí, con un montón de renuncias para competir sin más, aunque es importante competir, pero compites para ganar. Pero tienes que saber administrar tanto el triunfo como la derrota, entre otras cosas porque efectivamente tú compites con una élite en el que su preparación y sus renuncias han sido tanto como las tuyas. A mí me gusta ver estas expresiones de espontaneidad de deportistas que su trabajo no tiene nada que ver con la comunicación y que pueden permitirse eso, ¿no? Ser mucho más naturales y espontáneos. Pero a mí me encantan las Olimpiadas, yo parto de la base de que me encantan las Olimpiadas y posiblemente, como decía José Miguel, es el único momento en el que estoy pendiente del deporte en televisión. Luego ya el resto de los 4 años que hay entre medias, menos. Pero porque es un ejemplo eso, de sacrificio, de renuncia, de preparación y de gente que lo que quiere es ganar una medalla y a ser posible de oro. Porque la historia luego es muy cruel y al final la historia solo se acuerda del medallista olímpico del que consiguió el oro, ¿no? Siempre conseguir la plata te deja ahí a un paso de la gloria deportiva,
pero la historia te acaba olvidando. Aunque fuera solo para romper con la tónica habitual de por donde nos irá llevando ahora la crónica política y la crónica de este miércoles, me parecía que era importante empezar primero con la imagen en directo de París, las opciones que mantienen los atletas españoles para ver si dentro de una hora más o menos pueden conseguir esa nueva medalla para España y desde luego esa reflexión de Águeda Márquez. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el abierto de hoy, Mariola Urrea, Cristina de la Hoz y José Miguel Contreras. Vamos a irnos a Barcelona. Saben cómo está la ciudad en este momento, con los Mossos, pues incluso buscando en las alcantarillas, cortando el acceso al Zoo, que está al lado del edificio del Parlament. Estará cerrado el Parc de la Ciutadella. Ahora iremos a esa imagen de Barcelona porque nadie sabe. Sabemos que hay un pleno previsto para mañana a las 10 de la mañana, pero nadie sabe si empezará ese pleno, si no empezará, si se tiene que aplazar, si se suspenderá. Pero antes que eso, que será mañana, una decisión con la que abríamos a las 8 de la mañana que se tomará hoy también en Barcelona. A las 11:30, una juez ha citado a las partes de un proceso de eutanasia. Se trata de una chica que tiene 23 años, que pidió su derecho a morir dignamente y se le fue concedido por la Generalitat. Pero su padre recurrió. Andrea Villoria, buenos días. Hola, buenos días. Su padre cree que, se ha puesto en manos además de abogados cristianos, su padre cree que su hija no tiene que asistirle ese derecho porque él cree que ella está pidiendo un suicidio encubierto. En todo caso, este caso sobre el que hoy decidirá una juez a las 11:30 nos pone ante la tesitura, Andrea, de que por primera vez la jueza, si decide mantener esta decisión que ya tomó con medidas cautelarísimas de suspender la eutanasia de la chica, estaríamos, ante la primera vez que la justicia corrige una decisión de eutanasia que avaló un comité formado por médicos y expertos. Eso es, tendrá que decidirlo después de esta vista, que tiene que empezar en apenas 3 horas y que enfrentará a la Generalitat, por un lado, que defiende la eutanasia que ha pedido la joven y que, de hecho, como decías, ya recibió el aval de todos los expertos, de los médicos y de los juristas de la Comisión de Salud. De hecho, tenía que aplicársele el viernes, pero la justicia lo paralizó in extremis por la petición del padre, que está representado por la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos, que pide lo contrario, que se anule la eutanasia para ella. La joven sufre varias patologías de salud mental, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, depresión, además de una lesión medular grave que la dejó sin movilidad en silla de ruedas tras intentar suicidarse hace 2 años saltando de un 5º piso. Su padre dice que la joven tiene el juicio nublado por esas patologías de salud mental y que lo que está intentando de nuevo es suicidarse. Desde la Asociación de Derecho a la Muerte Digna, hemos hablado con ellos, nos recuerdan que nadie pide la eutanasia si no la necesita y que es un proceso lento y muy garantista. Cristina Vallés es la presidenta de esa entidad. Si la comisión da su aval, es que esta persona está en uno de los 2 contextos eutanásicos, o en una enfermedad grave que no tiene solución, o en una situación de sufrimiento tal que supera su posibilidad de soportarlo. Lo cierto es que no es fácil recibir el aval de ese comité de expertos. El solicitante que pide la eutanasia tiene que pedirlo 2 veces, con un tiempo en medio para reflexionarlo de al menos 15 días. Lo valoran 2 médicos distintos y si ambos lo avalan, como es el caso, tiene que pasar por un tercer filtro, que esta vez también lo ha pasado, que es el de la Comisión de Garantías, que está formada por juristas, sanitarios y expertos en bioética. Tras la vista de hoy, el tribunal deberá decidir si avala la muerte asistida o si, como decías, por primera vez en España, la justicia la anula, incluso teniendo todos los avales médicos. No te desconectes, Andrea, y ahora nos cuentas ese dispositivo de los Mossos en torno al Parlamento. Venga, es evidente, Mariola, que cada caso es particular, que cada caso tiene su propia circunstancia. No se trata ahora de entrar en las circunstancias de este caso concreto, sino por elevar un poco la perspectiva, sí aproximarnos a cómo el derecho aborda esto que tantas veces ha parecido que avanzábamos y que tantas veces, sin embargo, nos parece una asignatura pendiente en este país, que es cómo se aborda el derecho a morir dignamente. Pues fíjate, me parece muy interesante porque la ley orgánica que regula este derecho es del año 2021, regula un derecho en forma de prestación de ayuda a morir, un derecho en cierta medida de autodeterminación. Y esta ley, vale la pena recordar, fue objeto de 2 recursos de inconstitucionalidad que presentaron los grupos Vox y PP, y hubo sentencias del Tribunal Constitucional del año 2023 que fue además configurando con más precisión aquellos elementos que habían quedado regulados en esa ley.
Y creo que es importante recordar pues apenas dos cosas. La primera, que el Tribunal Constitucional señaló que el derecho a la vida no es un derecho, un valor absoluto, y por lo tanto no le impone al Estado la obligación de protección individual en contra de la decisión del sujeto sobre su propia muerte, y en unas situaciones concretas, como se ha explicado muy bien por nuestra compañera, que se le denominan contexto eutanásico. Y segunda cuestión, la regulación jurídica que en el año 2021 otorgamos a la eutanasia es una regulación súper protectora. Requiere que la persona sea autónoma, libre, que tome el consentimiento de manera informada, que tome el consentimiento en pleno uso de las facultades. Hay un control, también se ha explicado, por un médico responsable, un médico consultor, la comisión, luego actúa un equipo asistencial para materializarlo. El contexto eutanásico se describe con bastante precisión en la ley y se ha ido configurando a partir de los casos. Cada uno de los supuestos se estudia detenidamente, tarda bastante tiempo en evaluarse y en tomarse una decisión. Por lo tanto, sorprende mucho este caso particular y sobre todo sorprende que alguien pretenda tutelar una decisión tan importante en una persona autónoma de 23 años. Es verdad que en eso, Cristina, se ha avanzado mucho en la constitución de comités de bioética que forman médicos, y por eso, efectivamente, como dice Mariola, sorprende la decisión en la medida en que los expertos, digamos, de la Generalitat o la aplicación de aquellos mecanismos que desarrolla la ley ya habían dado su voto a favor, digamos, a su punto de vista partidario de esta eutanasia. Hombre, es un debate de enorme complejidad y por eso precisamente necesitábamos una ley de eutanasia, ¿no? Porque genera un debate bioético. Hay que tener en cuenta que el que para el proceso es el padre, no es un elemento extraño al entorno de esta chica de 23 años. Yo soy partidaria de la ley de eutanasia y de suicidio asistido. Perdona, sí, pero es en cierto modo extraño. También a veces me pongo en la piel del padre. ¿Por qué dices, Mariola, que es un elemento extraño? Porque estamos hablando de una persona en pleno uso de sus capacidades, estamos hablando de una persona autónoma que no necesita la tutela de nadie. Un padre si es mayor de edad, persona de 23 años es una persona extraña al ejercicio de la autonomía y de la autodeterminación de una mujer adulta. Sí es un elemento extraño. Yo partiendo de la base de que efectivamente es mayor de edad, creo que que el elemento del padre del entorno, pues yo en cierto modo también me pongo en el pellejo de ese padre o de esa madre, sinceramente. Si este fuera un debate fácil y que simplemente fuera a aplicar de una ley de una manera, digamos, objetiva, pues no generaría este tipo de conflicto. Hay que tener en cuenta que hay un elemento también, por lo que he leído del caso, que en un momento dado la chica escribe una carta en la que pide que se retrase, no que se cancele, sino que se retrase unos meses, creo que 6 meses, su eutanasia. Entonces me imagino que es ahí la brecha por la que el padre decide pues acudir a la justicia a través efectivamente de una organización ultracatólica e intentar parar este proceso. Y entonces supongo que es el elemento distorsionador. La carta de la propia chica, que en un momento dado pues le pueden entrar dudas o no sé exactamente cuál es el proceso mental que tiene en ese momento. No sé qué ocurrirá al final, soy incapaz. Posiblemente la jueza lo que haga no sea tanto anular el proceso como pedir más tiempo para que, la chica, si no, en todo caso, esta mujer de 23 años, reitere su petición. Me parece muy complicado suspenderla, eliminarla, pero es la complejidad de una cuestión tan trascendental como es la eutanasia o el suicidio asistido. Por aclarar ese punto que ahora sacaba la colación Cristina. Andrea, ella escribe esa carta, es verdad, pero después de esa carta vuelve a reiterar su petición, exacto. Sí. Eso es, después de esa carta vuelve a reiterar la petición de la eutanasia. En este caso, más allá del fondo de la cuestión, hay algo que es lo que van a esgrimir los abogados de la Generalitat, que es que el padre no está autorizado para pedir, ¿no?, esta vulneración de derechos fundamentales que no son propios, porque son de su hija, que es mayor de edad. Es un derecho individual. Y que es un derecho individual, eso es. Contreras.
Bueno, me gustaría centrarme exactamente en este punto que planteáis. Hablamos de un derecho individual. De por medio aparece la Asociación de Abogados Cristianos, que yo creo que tampoco es casual. Y al final esto lleva a una reflexión general cada vez que abordamos procesos legales que afectan a derechos individuales, y este seguramente es el más delicado de todos ellos, ¿no? Pero bueno, también ocurre con el aborto, o ocurre con otro tipo de legislaciones que tienen como centro fundamental de atención el derecho de decisión individual. Y me llama la atención cómo los grupos o personas con ideas conservadores, o quizá mejor dicho ultraconservadoras, en muchos casos aplican unos conceptos ideológicos difíciles de asimilar en términos de coherencia. Es decir, cuando se trata de derechos, que los derechos individuales pueden colisionar con derechos colectivos, háblese de los impuestos, o lo vivimos en España con la pandemia, reivindican que por encima de los derechos colectivos tienen que estar los derechos individuales y por tanto no aceptar esa decisión del colectivo. Pero curiosamente, cuando hablamos de derechos específicamente individuales que solo afectan a la persona y que las leyes lo reconocen, son los que intervienen pretendiendo intervenir y participar en contra de la decisión individual de la gente. Entonces, esta manera de abordar los derechos individuales, que en muchos casos se repite, no solo en España y en muchos países desde los sectores conservadores, siempre llama la atención y siempre acabamos en el mismo principio, que es la falta de respeto a las decisiones individuales. No solo no respetarlas, sino forzar o querer insistir en que los otros deben comportarse como uno quiere que se comporten. Si hay algo que va contra la libertad individual, desde luego, son casos como este que no dejan de ser emblemáticos, pese a, evidentemente, el entorno de dureza y de incomodidad que a alguna gente le pueda confortar, ¿no? Fíjate, ahí hay un elemento también interesante, siguiendo un poco el hilo de argumentación de José Miguel y conectando con algunos de los elementos que apuntaba Cristina. Esta ley lo que hace es darle un derecho de autodeterminación a las personas para decidir cuándo su vida ha dejado de ser una vida digna de ser vivida, y por lo tanto, con el cumplimiento de una serie de requisitos muy, muy estrictos, el Estado se compromete a prestarle a una ayuda asistencial digna, por tanto, para poner fin a su vida. Sería gracioso, y lo digo con absoluta ironía, que para evitar el padecimiento del padre por el sufrimiento que implica tener una hija en unas condiciones determinadas, agraváramos, perpetuáramos el contexto eutanásico de la hija, es decir, perpetuáramos el padecimiento grave, crónico e imposibilitante que causa sufrimiento físico o psíquico de la persona que solicita el auxilio y la ayuda a morir. No nos descentremos en el análisis. Por supuesto que el padre, la madre, el tío y los hermanos van a sufrir, ya lo estarán sufriendo, acompañando a una persona que tiene unos niveles de padecimiento elevados. Pero para proteger ese padecimiento, no perpetuemos el padecimiento de la que libremente y con unas garantías extremas ha tomado una decisión sobre su vida. Aquí cualquier elemento ajeno al ámbito médico y al ámbito de la solicitante es un elemento extraño. Y ya si entramos ya en agentes activistas políticos, como son determinadas asociaciones, pues entonces ya tenemos el juego perfecto para negarle a una persona un derecho constitucional, que es a decidir.
Recordemos que aquí la misma jueza que resolverá hoy, ya tomó medidas cautelarísimas porque dijo yo esto lo tengo que estudiar bien y por tanto como sería irreversible el daño si se produce la eutanasia, pues lo paralizo. Pero hoy estaríamos ante ese brete, esta situación en la que por primera vez, después de tener el aval de ese comité bioético, el comité de médicos, pues la justicia podría revertir esta situación. Por eso tiene especial interés saber qué es lo que va a decidir esa jueza esta mañana. La argumentación del padre y de los abogados cristianos es que ella no está en condiciones de decidir conscientemente. Pero es que eso es un suicidio. Pero eso es lo que tendrá que determinar la jueza en función de los informes médicos. Bueno, esto ha llegado a los tribunales. Cristina, y la jueza además tiene que tomar una decisión y hay que reconocerle que ha decidido hacerlo por la vía de urgencia, porque entiende que esta es una cuestión que necesita su atención inmediata. Pero es una de las cuestiones, porque claro, entre otras cosas se entiende que la ley de eutanasia tiene que activarse con la plena conciencia del que la pide, ¿no? Eso es uno de los requisitos de la ley. Eso es lo que argumentan su padre en su entorno, de que ella precisamente por sus problemas mentales, que es una paradoja, porque son los problemas mentales los que le producen el sufrimiento, Mariola. De que por sus problemas mentales no está en condiciones de determinar conscientemente qué quiere hacer con su vida. Estás obviando una cosa, que es que la solicitud para ser evaluado favorablemente por esa comisión ha tenido que pasar por un médico responsable que ha evaluado la solicitud, por un médico consultor distinto al médico que evalúa la solicitud y que analiza el contexto eutanásico y todos los requisitos, y la comisión. Esto ha sido avalado y ahora viene un actor externo al proceso, que es una asociación cristiana y un padre, y argumenta obviamente que no se dan las condiciones. La pregunta es: ¿quién es el padre y la asociación cristiana para que se le reconozca legitimación activa para activar este proceso? Me parece que nos sitúa... Añadamos un dato... Cierro contigo, Contreras. Sí, para completar esto, los datos en España dicen que 1/3 de los casos de petición de eutanasia no llegan a hacerse efectivos porque la persona que ha pedido ese derecho fallece en el tiempo que se extiende hasta que se atiende su petición. Es decir, estamos claramente dilatando, esto está demostrado con cifras, prácticamente llevando al doble los plazos de atención de las peticiones, derivado de que siempre hay alguien ajeno a la persona que pone más obstáculos. Hay algunas comunidades autónomas que casualmente en esas comunidades autónomas nunca se llevan a llegar a llevar adelante los casos de eutanasia y por tanto esto es así. Hay gente que paraliza o intenta evitar que esto ocurra y es un debate que debería estar resuelto, así lo marca la ley y por tanto deberíamos todos aceptar poner las facilidades en una situación tan complicada y tan absolutamente individual. Estaremos siguiendo hoy la decisión que tome esa jueza. Luego hay un debate y con esto remato el asunto, pero cuando se dice es que estas leyes son de aproximación muy ideológica, la ley del aborto, antes lo citaba Contreras, la ley de la eutanasia, como si no regularlas, es decir, dejarlas prohibidas o fuera de la ley, no fuera efectivamente ideológico. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Primero, el directo está en marcha en el centro de París, la maratón mixta de marcha de los Juegos Olímpicos. 4 atletas españoles están compitiendo en esa modalidad con opciones de medalla. Fullana, vuelvo a ti, ¿cómo va la cosa? De momento muy bien, porque tenemos el tercer relevo ya de Álvaro Martín y va en cabeza con un grupo ahora mismo de 4 deportistas. Se está estirando la prueba también en la cabeza, pero lo importante es que nuestra mejor pareja está ahí arriba y sigue estando en posición de medalla. Por tanto, Álvaro Martín, María Pérez, ahora mismo en ese grupo de 4 en cabeza, 13º anda ahora mismo Miguel Ángel López, que es el representante masculino de nuestra segunda pareja con Cristina Montesinos. Por tanto, al paso ahora mismo de los 22 kilómetros 400 metros, llevamos ya más de la mitad de la prueba, 1 hora 32 minutos. En cabeza Álvaro Martín, que se marcha con el ecuatoriano, por tanto se rompe también el grupo de cabeza y ahora mismo España estaría en medalla
de plata y con disposición de luchar por el oro. En Cataluña, además, dentro de una hora está prevista la reunión de la Diputación Permanente que fijará el pleno de investidura de ella para mañana a las 10 de la mañana. Y además, Bayo. En Baleares, la Diputación Permanente del Parlamento decide hoy si convoca un pleno extraordinario para tratar la iniciativa de la izquierda de destituir al presidente de la Cámara, al ultraderechista Gabriel Lesén, tras haber roto una fotografía de la activista republicana Aurora Picornell en un pleno el pasado mes de junio. Mamen Municio, Mallorca, buen día. Buen día. Todo apunta a que se dará luz verde a que tenga lugar este pleno a principios de septiembre, en el que se debatirá si el ultraderechista Gabriel Lesén debe seguir al frente del Parlamento. En principio parecía que el PP estaría dispuesto, escudándose en que la dirección de Vox rompió el acuerdo de gobernabilidad suscrito a nivel nacional. Sin embargo, Lesén no dimite y ahora los populares dejan en el aire su expulsión. Dicen estar a la expectativa de los pasos de sus socios, algo que critican los socialistas desde la oposición. Su portavoz Iago Negueruela sobre la presidenta de Baleares. Proens quiere mantener a la ultraderecha al frente del Parlamento y Proens quiere repetir las imágenes vergonzantes que vivimos en los últimos plenos, porque lo que busca es gobernar con la ultraderecha, porque en el fondo ella está aplicando políticas de ultraderecha. De telón de fondo en las reticencias del PP estaría la aprobación de los presupuestos, que al menos necesitan la abstención de la ultraderecha. Gracias, Mamen. Seguimos pendientes de la evolución del incendio de La Estrella en la provincia de Toledo, que ha calcinado ya 700 hectáreas. Las autoridades mantienen el nivel 2 de alerta. Al menos 70 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han sumado ya a las tareas de extinción, a la espera de que se incorporen también medios aéreos. Y en Murcia, un accidente de tráfico en la autovía A30 deja 2 fallecidos y 4 heridos, incluido un niño de 5 años. ¿Qué más sabemos? Murcia, Paco Sánchez, buenos días. 2 personas han fallecido y otras 4 han resultado heridas al colisionar un turismo que circulaba en sentido contrario contra una motocicleta y otros vehículos en la autovía A30, la que une Murcia con Cartagena, a la altura del kilómetro 163 en el término municipal de Murcia. A la llegada de los servicios de emergencia, un hombre de 29 años y una mujer de 22 habían fallecido. Un varón de 34 años tuvo que ser atendido y trasladado al Hospital Virgen de la Risaca en Murcia, y los otros 3 heridos, un padre y una madre de 37 años ambos y un hijo de 5, fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Por el momento se desconoce el motivo por el que el turismo circulaba en sentido contrario. A esta hora verán los mercados en Europa, con leves pérdidas en Francia, leves ganancias en Alemania, y a la espera de que el IBEX reaccione tras haber perdido ayer apenas 3 décimas en una jornada de recuperación de resultados en el viejo continente. Y en Alemania, al menos una persona ha muerto y otras 8 han resultado heridas por el derrumbe parcial del techo de un hotel junto a las orillas del río Mosela, en el suroeste del país. Los investigadores creen que había 14 personas en el edificio cuando el piso superior se desplomó anoche sobre las plantas bajas. El abierto con Cristina de la Hoz, José Miguel Contreras y Mariola Urrea, y también con Andrea Villoria, que es la compañera de Radio Barcelona, que se ocupa de los asuntos judiciales, por eso nos ha explicado la información en torno a ese caso de eutanasia, y también policiales, y por eso, Andrea, te voy a pedir que me cuentes el despliegue, el dispositivo de los Mossos d'Esquadra. Contabas esta mañana que el Govern de Pere Aragonès ha pedido incluso un informe para ver cómo tendrían que proceder para detener los Mossos a Carles Puigdemont, si se le puede detener, incluso como se está hablando y como parece que pretende Junts, que llegue al Parlamento de Cataluña, si allí dentro se le podría detener, y que incluso las unidades de la policía catalana están mirando en el subsuelo del entorno del Parc de la Ciutadella. Sí, eso es. Los Mossos están cerrando ahora mismo los últimos detalles de ese dispositivo que está diseñado para garantizar la seguridad del Pleno, que lleva días trabajándose y que pretende evitar también el acceso de Carles Puigdemont, como él ha anunciado que pretende hacer. Tienen la orden de detenerle en cuanto tengan alguna pista de que ha entrado en España. Para ello, según fuentes de ese dispositivo, se ha revisado el alcantarillado. Es cierto que esto es habitual cuando hay un pleno de las dimensiones del de mañana. Lo que no es habitual es que se haya montado, como está preparado, un CECOR, que es un centro de coordinación policial, donde todos los mandos policiales estarán siguiendo en directo lo que pase desde primera hora de la mañana, mucho antes, de hecho, de que empiece ese pleno. Y además se ha dado, como decías, la orden de cerrar el Parque de la Ciutadella, que es un atractivo turístico importante. De hecho, estos días está lleno de turistas y hoy ha amanecido ya con vallas en todos los accesos para mañana poder blindarlo. En medio del Parque de la Ciutadella está el Parlament, y también se ha dado la orden de cerrar uno de los accesos del Zoo de Barcelona, que tiene una puerta que da directamente a la Cámara Catalana. La intención de los Mossos es así poder controlar quién accede a la Ciutadella y con ello quién accede al Parlament, que nadie pueda colarse si no exhibe antes una acreditación para
entrar al Pleno. Hay incomodidad y también nerviosismo entre los mandos de este dispositivo policial y sobre todo hay nerviosismo, yo diría incluso más, en el Govern en funciones, porque según hemos podido saber, el Ejecutivo ha pedido a su gabinete jurídico en las últimas horas un informe completo con los escenarios que pueden abrirse en caso de que Puigdemont sea detenido. Pedían saber si los Mossos pueden detener al expresidente en el Parlamento o incluso en el camino hacia el Parlamento, o si goza de la inmunidad que le otorga el escaño, y qué puede pasar después de ese arresto. Todas las fuentes jurídicas, políticas, ya dan hoy por hecho que si mañana intente acceder al Parlamento será detenido y que se dictará contra él una orden de ingreso en prisión preventiva. La primera idea que tenía Junts era que viniera casi en loor de multitudes, que todos los cargos de Junts le arroparan. Ahora es en Junts donde utilizan la palabra casi clandestinidad, ¿no? Que venga escondido. Andrea, si hay alguna novedad, hablamos. Un beso. Hasta luego. Jordi Nieva Fenoll es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Señor Nieva Fenoll, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Vemos que el Govern, por tanto, el Govern en funciones, pide informes jurídicos. ¿Usted qué diría? ¿Cuál es la respuesta? Es decir, ¿Carles Puigdemont podría ser detenido dentro del Parlamento de Cataluña? A ver, no hay inconveniente jurídico para que sea así, desde que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pues en su artículo 15, autoriza a la policía a entrar en cualquier lugar público, prácticamente pues sin ni siquiera requerir el permiso de la autoridad que lo dirija. Esto es así y no es algo que sea matizable, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal tampoco dice lo contrario. Ahora bien, también tenemos que recordar que el origen histórico de la inmunidad parlamentaria es precisamente que los jueces no puedan detener diputados, y que de hecho en el Parlamento inglés, que es de donde viene todo esto, hay una ceremonia que se hace pues cuando se abre el Parlamento cada año, que le pegan un portazo en la cara a la persona que viene a avisar que la reina está en la otra cámara pues para recibir a los diputados. Esto viene de que en el siglo XVII pues un rey intentó detener diputados y se simboliza con este portazo al rey, ¿no? Entonces digamos que el hecho de detener a un diputado dentro de un parlamento por la fuerza pública es algo que por razones de estética democrática habría que evitar, y sobre todo en España, donde la última vez que vimos entrar a la fuerza pública en un parlamento, pues todo el mundo creo que recuerda cuándo fue y qué es lo que ocurrió. Fue en 1981. Entonces, insisto, no hay una razón jurídica, pero sí que hay una razón de tradición y de estética democrática para que esto no ocurra dentro de las dependencias de un parlamento. Claro, quizá puede ocurrir fuera. Se lo pregunto porque ellos, Junts per Catalunya, asegura que lo que quiere es que Puigdemont llegue dentro del parlamento, no explica cómo, de qué manera, pero fuera sí se le puede detener porque él alega que tiene inmunidad. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la inmunidad le protege de la detención policial, pero no de la detención de un policía por orden judicial. Y este es el caso. Es decir, la inmunidad no te permite no ser detenido si un juez da la orden, y en este caso está dando la orden nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo. Por tanto, ahí no hay matices. Vamos, si intenta acceder al Parlamento, digamos, por la puerta principal, a ver, a cualquiera que ha estado allí sabe que hay siempre un dispositivo de Mossos d'Esquadra, es decir, de policía. Y cualquier policía de este país sabe que esa orden está vigente, es público y notorio, la persona de Carles Puigdemont es conocida y por tanto tiene la obligación de detenerle y ponerle a disposición del Tribunal Supremo. Por tanto, yo no creo que se le pudiera dar acceso al Parlamento en estas condiciones. No, porque ese es el punto en el que estamos ahora. A pesar de que se haya aprobado una ley de amnistía, el juez del Supremo no ha retirado la orden de detención porque considera que esa amnistía no es aplicable porque concurre un delito de malversación. Y esto lo que sí podría hacer, señor Nieva, es que si hay esa detención, acelere los plazos que se quiera dar el Constitucional para aclarar si la amnistía rige o no rige para Puigdemont. Claro, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo y ni siquiera estamos de acuerdo pues muchos otros colegas, porque nos parece que la ley de amnistía dice justamente lo contrario. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo es la interpretación vigente porque es la que va a hacer el tribunal, que tiene que ocuparse de este caso.
Ahora bien, yo probablemente no me centraría tanto en la malversación, que efectivamente tiene una pena muy, muy alta, 12 años, pero es posible que el Tribunal Constitucional pues acabe diciendo, mire, hay una ley de amnistía que se ha aprobado válidamente, no hay ningún inconveniente de normativa internacional para que esto no esté en vigor, tampoco no hay inconveniente constitucional y por tanto, mire, es que la malversación está amnistiada, pero algo que no se está diciendo es que el Tribunal Supremo puede imputar otros cargos a Carles Puigdemont. Es decir, no podemos dejarlo completamente limitado solamente al tema de la malversación, que es lo que se ha hecho hasta ahora, sino que hay que recordar pues que hay otras investigaciones pendientes con respecto a otras personas y que allí también aparece el nombre de Carles Puigdemont. Por tanto, que no sea ninguna sorpresa el hecho de que a lo mejor alguien, alguna acusación popular en este caso, pues lance algún tipo de acusación con un delito no amnistiable, es decir, con algún delito que no esté amnistiado por la ley de amnistía, y que el magistrado instructor pues asuma la imputación por este delito y a partir de aquí, por mucho que el Tribunal Constitucional diga que la malversación está amnistiada, por ese otro delito, pues a lo mejor no lo estaría. Y ese es un riesgo enorme. Eso nos situaría desde luego en otra pantalla, en otro escenario, después de todo lo que hemos vivido hasta aquí. Déjeme hacerle una última pregunta. A la espera de que pueda pasar este escenario que usted ahora nos dibuja, que quizá ocurra, pero con la ley de detención, con la orden de detención en este momento en vigor, con esa ley de amnistía aprobada, si es detenido Carles Puigdemont, a partir de ahí, ¿qué pasa? Es decir, los Mossos lo llevan a un juez de guardia. A ver, se ha especulado con qué va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí va a depender de lo que quiera el magistrado Llarena, básicamente, que es el que ha hecho la orden de detención. Entonces, a partir de ahí, el magistrado Llarena, como ya hizo una vez, puede comisionar a un juez de guardia, ¿no?, de Barcelona, en este caso, para que le tome declaración o para que incluso haga una conexión a distancia. Y también puede hacer lo que creo que es más lógico en un caso como este, que es conducirlo a su presencia al Tribunal Supremo y a partir de ahí pues dictar la medida cautelar que sea procedente. Y claro, y en este caso dices, bueno, ¿qué hará? ¿Dejarlo en libertad? ¿Dejarlo en libertad provisional? ¿De prolongarle la detención? ¿Hacer un arresto domiciliario? Bueno, vamos a ver. Todos los movimientos del Tribunal Supremo, mejor dicho, el magistrado Llarena, han estado enfocados hacia la consecución de la prisión de Carles Puigdemont. Es decir, no me parecería ahora mismo pues muy especulable con que va a hacer una cosa diferente. Ahora, lo que ocurre es que en este caso ha habido tantas decisiones completamente sorpresivas que no me atrevo ahora mismo a decir lo que va a hacer el magistrado Llarena, pero vamos, si seguimos una lógica de lo que han sido estas decisiones, vamos, y teniendo en cuenta que viene del extranjero, ha estado tanto tiempo fuera, vamos, la orden de prisión creo que podría ser prácticamente inevitable. Nosotros mañana vamos a hacer el programa en el Parlamento. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar mañana, así que no descarte que mañana, señor Nieva, le volvamos a llamar. Muchas gracias, buenos días. Con mucho gusto les atenderé. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Vamos en directo al Parlamento a las 9:17. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Está Sastre. a punto de celebrarse allí la Diputación Permanente. ¿Allí qué se dice? ¿Qué dicen los partidos? Porque parece que empieza a instalarse el consenso de que lo más probable es que esa detención se produzca, no sabemos en qué circunstancias, y que, por tanto, el pleno al que en principio vamos a cubrir mañana acabe suspendiéndose. Sí, claro, aquí hay movimiento, hay nervios, hay expectación. Aquí en los pasillos nos vamos preguntando entre nosotros, ¿no? ¿Y qué mañana? ¿Mañana qué? ¿No? Y nadie sabe muy bien qué responder. El de mañana sería un pleno que se celebraría en un día. Esta sería la voluntad de los socialistas, sesión que empezaría con el discurso del candidato sin límite de Salvador Illa, discurso de 2 horas aproximadamente. Todos los grupos tendrían entonces derecho a réplica y Salvador Illa respondería individualmente o conjuntamente. Lo podría decidir mañana mismo. La mayoría absoluta la conseguiría en primera vuelta. Ayer lo confirmó aquí Raquel Sanz en este programa. Así que si estuviésemos ante un pleno normal, mañana por la noche, porque el pleno sería largo, Salvador Illa ya podría ser el nuevo presidente de la Generalitat. Sería, por cierto, el presidente número 133. Pero, claro, el pleno tiene todos los números de que sea suspendido si Puigdemont cumple con su palabra. De hecho, aquí, en los pasillos del Parlamento, los diputados de Esquerra y de los comunes ya lo dicen abiertamente después de que Junts ayer confirmase que van a pedir la suspensión del pleno si detienen a Carles Puigdemont. Aquí
es importante un tema, y es que con el reglamento del Parlament en la mano debemos diferenciar entre un aplazo y un pleno suspendido. Se aplaza cuando el pleno aún no ha empezado, así que si la supuesta detención es antes de las 10 de la mañana, pues entonces se aplaza, y se suspende cuando ya ha empezado y se interrumpe. El reglamento dice que la suspensión puede ser máximo de 30 minutos, pero aquí todos ya asumen que mañana Josep Rull, el presidente del Parlament, va a suspender el pleno. La duda es hasta cuándo, porque Josep Rull podría suspender el pleno sine die o estipular ya una nueva fecha, que tendría que ser antes del 26 de agosto. La otra opción también que ahora está sobre la mesa es que el PSC, Esquerra y los comunes fuercen una diputación permanente y decidir qué día se retoma la sesión. Esto lo podrían hacer hasta el 15 de agosto, porque a partir del 16 ya sería la Junta de Portavoces quien tendría esta potestad. Así que, resumiendo, hoy diputación permanente, ahora a las 10, mañana pleno, que seguramente será suspendido, y a partir de ahí pues los partidos a favor de la investidura, Esquerra, PSC y los comunes, se podrían poner de acuerdo para trabajar y fijar una nueva fecha del pleno, que podría ser a principios de la semana que viene. Fuentes socialistas aseguran que quieren ir rápido, que respetan que Puigdemont mañana quiera tener su minuto de gloria, que no harán ruido, pero que sí, que podrían trabajar para hacer un nuevo pleno, y a él de verdad, el de la investidura de Salvador Illa, la semana que viene. Si el pleno fuera normal, ha dicho Laura. ¿Y qué es normal? Laura Pons, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues hemos intentado poner en orden las piezas del puzzle catalán, pero por mucho que uno intente ordenar las piezas, el puzzle de momento no sale, porque ¿qué sabemos nosotros lo que va a ocurrir mañana? Y lo que seguramente sea más grave, ¿qué saben incluso los propios protagonistas de lo que va a ocurrir mañana en el Pleno del Parlamento? Cristina, escuchada esta secuencia, tanto las explicaciones de Jordi Nieva de lo que puede hacer los Mossos, de lo que puede hacer el juez, también las intenciones de Junts, ¿cuál es tu lectura a esta hora, a la espera de ver acontecimientos? Pues sin saber si va a venir o no, y yo hasta hace relativamente poco pensé que no iba a venir. Parece que sí, que esta vez va en serio, que va a venir. Lo que la valoración primera es que ha conseguido que el foco no esté puesto en la investidura de Salvador Illa, sino en su propia persona. Es decir, estamos hablando de si Puigdemont viene o no viene cuando se tiene que dirimir en el Parlamento catalán algo tan importante como la elección del que va a ser el próximo presidente de la Generalitat. Y eso es evidente que es un golpe de efecto que quiere convertirse en el foco de atención de la jornada, si es que aparece. A mí, la verdad es que, aparte de lo que pueda ser, ¿no?, la deriva judicial de qué pueda pasar con él, porque se hablaba también de que podía apelar al habeas corpus o de que podía ir al Constitucional y pedir una cautelarísima. Es decir, es una situación también tan inédita y tan particular. Creo que aquí la auténtica gravedad del asunto es que este señor, después de 7 años fugado, lo que quiere venir es a reventar una investidura. Esa es realmente su intención política. Una investidura que sabemos, lo ha explicado muy bien nuestra compañera, que se suspendería, pero no se dejaría de celebrar antes del 26 de agosto, que es cuando se pondría en marcha el mecanismo automático de la convocatoria electoral, de la repetición de elecciones. Yo creo que ese escenario está totalmente descartado. No sé hasta qué punto Rull, que es el presidente del Parlamento, está dispuesto a poner las cosas fáciles, porque ya ha dicho que suspenderá el pleno. No tiene una fecha concreta para volverla a convocar, pero PSC, RC y los comunes pueden forzar una reunión de la Diputación Permanente para poner una nueva fecha. Pero a mí lo que me llama profundamente la atención es la penúltima maniobra política de Puigdemont. Hay quien interpreta que es como el canto del cisne, que es su última bala en la recámara, que ya es lo único que le queda por hacer. Pero aún así, yo me resisto a pensar que él se siga arriesgando a ser detenido y a poder ser encarcelado. Más que nada por la deriva que ha tenido el personaje en estos últimos años, ¿no? Me resulta muy increíble que finalmente se atreva a cruzar la frontera, se arriesga a ser detenido y se arriesga a ser encarcelado, además, por un claro riesgo de fuga, que yo creo que no habría ni que razonar mucho el riesgo claro de fuga. En todo caso, políticamente ha conseguido que el foco esté en su persona, no tanto en la investidura de Salvador Illa, y que su vuelta responde fundamentalmente a intentar reventar
que haya un presidente del PSC en la Generalitat. Lo previsto, José Miguel, es que mañana en efecto se produzca esa imagen que tiene todo ese simbolismo político, un presidente después de 14 años socialista que vuelve a la Generalitat nada menos que con los votos de un partido independentista. Es verdad que a un precio político, que al PSOE le ha abierto como mínimo un debate interno, que es ese concierto económico al que hasta ahora se negaba, pero esa imagen es la que intenta opacar de alguna manera a Puigdemont. Es curiosa la situación que estamos viviendo porque efectivamente estamos en un momento posiblemente histórico en Cataluña y también en términos, como tú lo planteas, de comunicación o de entender lo que está ocurriendo. Tradicionalmente los procesos revolucionarios consisten en hacer realidad lo que uno sueña, lo figurado, lo que parece imposible, lo que no es tangible. En Cataluña ahora parece que estamos viviendo una especie de revolución inversa, es decir, después de años de vivir nada más que de figuraciones, de lo simbólico, de lo que no existía, el posible gobierno de Illa parece que intenta poner las cosas sobre tierra y convertir en realidad lo que realmente son las aspiraciones del pueblo catalán y que han estado manifestadas en las urnas. Lo más sorprendente de la posición de Puigdemont, desde luego, yo creo que es el poco respeto a su figura, ¿no? Hoy, de manera muy afortunada, creo que el compañero Pablo Ordaz en El País publicaba en su columna y recordaba la famosa frase de Tarradellas, ¿no?, cuando le preguntaron en el exilio que cuál era su ideología, y dijo: en las actuales circunstancias mi única ideología es no hacer el ridículo. Maravillosa esa frase, sí. Extraordinaria, y creo que viene a colación perfectamente con lo que está haciendo Puigdemont. Yo creo que efectivamente, como dice Cristina, dejémonos de interpretaciones y valoraciones, viene a intentar reventar una investidura democrática, es decir, tanto reivindicar que hable el pueblo catalán, que lo importante es votar. El pueblo catalán ha votado y lo que intenta hacer es que de alguna manera esa votación no sea efectiva, y ya después de perder todas las capacidad de presión política que han tenido completamente lícita, acude a una que es intentar que de aquí al 26 de agosto no sea posible esa investidura y por tanto se fuerce una repetición electoral, y para eso se recurrirá otra vez a rasgarse las vestiduras, a intentar entrar de manera más o menos espectacular. Pero insisto, no nos engañemos, aquí no estamos hablando de un puro efecto de comunicación o de recuperar el foco, sino auténticamente de una acción antidemocrática para intentar evitar que Cataluña vuelva por fin y abandone el mundo de la figuración, el mundo de lo ficticio, ponga los pies en el suelo y empiece a avanzar. Justamente lo que las últimas elecciones pusieron encima de la mesa, abandonar lo que fue el procés y lo que aquello significó y entrar en una nueva etapa que es evidente que a personajes como Puigdemont no parece interesarles, porque seguramente tienen poco que hacer o poco hueco en esa nueva parte de la historia, ¿no? Mariela. Sí, comparto totalmente con mis compañeros la descripción del propósito que persigue Carles Puigdemont cuando ha anunciado su llegada a Cataluña justo en el momento de la sesión de investidura. Hay que recordar que además de ser un personaje político que ha demostrado mucha cobardía a lo largo de su carrera, también es un personaje político con mucha habilidad política y jurídica para sostener su causa, solo y exclusivamente su causa, pero bajo una idea épica que ha penetrado en muchas mentes de catalanes, que es la idea del presidente en el exilio. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que él no tiene el poder, salvo que se lo otorguemos, para reventar, por utilizar expresiones que ya se han utilizado, la sesión de investidura, o para volver a introducir tensión política en Cataluña, o para poder volver a transformar la conversación política en Cataluña, no tanto en el avance en el autogobierno, sino en la represión y la detención del supuesto presidente en el exilio. ¿Cómo le quitamos ese poder? Yo creo que se puede aplicar el derecho con toda fortaleza y rigor, sin impedirnos aplicar también cierta inteligencia política. Y yo me pregunto aquí, ¿pero por qué hay que ordenar la detención antes de la celebración del Pleno
y que ese pleno de investidura se desarrolle con todos y cada uno de los miembros que los catalanes han votado y tienen su representación en esos escaños. ¿Por qué no se aplica, llegado el caso, o se estudia cierta inteligencia y mesura política para poder hacer cumplir la ley sin el más mínimo atisbo de duda, pero hacerlo en el momento procesal que resulte menos habilidoso y que otorgue menos capital político a Puigdemont y por tanto no altere la vida política en lo que es el discurrir de una sesión de investidura de Cataluña? Y creo que esta, para mí, honestamente, es la pregunta que tenemos que ser capaces de responder de manera armónica, juristas y aquellos que viven la realidad más allá de las lentes de la aplicación del derecho. Y todo eso se puede armonizar con inteligencia. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque todo este debate que estamos viendo en Cataluña, en el Parlamento, a la espera de estas horas que van a ser decisivas, se viven también en los partidos, en las sedes centrales de los partidos nacionales en Madrid, con la pelea entre el PP y el PSOE. Es verdad que el PSOE y el Gobierno mantienen esa baja intensidad que vienen exhibiendo desde el principio del acuerdo con Esquerra, para no hablar del concierto, para no hablar de ese debate interno. Y se suma a esto la posición, David, también del portavoz económico de Sumar. Sí, a la espera de acontecimientos en Cataluña, PP y PSOE llenan el tiempo de la forma habitual, lanzándose reproches entre ellos. Los populares siguen insistiendo en que Illa es todo buenas palabras, pero ninguna buena acción. Hemos escuchado decir a Génova que el candidato socialista será el presidente con la agenda más independentista de la democracia, es decir, más incluso que Puigdemont, que Aragonés, que Torra. Trazan paralelismos entre Illa y Sánchez, diciendo que les une su ambición por el poder y acusan de corrupción política al PSOE por su pacto con Esquerra, del que piensan que es un engaño, que no se va a llevar a cabo. Los socialistas, que ya sabéis, ya lo decía Sastre, están muy callados, conteniendo la respiración para que nada se mueva de su sitio hasta que su candidato sea investido, no callan en lo que tiene que ver con el PP. Recuerdan que el modelo económico de los gobiernos populares es bajar impuestos a los ricos, depauperar los servicios públicos y luego pedirle más y más dinero al Estado, y ponen como ejemplo al Madrid de Ayuso y su dumping fiscal. Ferraz en el resto guarda silencio y deja para septiembre la rebelión de sus territorios contra el concierto. Y en lo que se refiere a Sumar, también ellos prefieren guardar la polémica de la financiación debajo de la toalla hasta que pase agosto. En público saludan el acuerdo que permitirá un gobierno progresista en Cataluña, pero ya sabéis que el acuerdo con Esquerra causa fricciones en los partidos que forman el partido, y el portavoz económico de Sumar ha escrito en redes que el concierto económico catalán supondría un peligro para la redistribución de la riqueza entre las comunidades. Acusa a los socialistas de enfrentar a las clases trabajadoras de las diferentes regiones y de no atreverse a poner en marcha una reforma profunda que acabe con el escamoteo fiscal de los ricos y de las grandes empresas. Este es el ambiente de las formaciones nacionales a la espera del advenimiento de Illa. Sastre. Es una buena definición, el advenimiento de Illa. Junquera, gracias. Un abrazo, gracias. ¿Tú crees, José Miguel, que antes hablabas de la potencia de la fotografía de Puigdemont, que es lo que busca, pero que en realidad no es una foto, sino que tiene impacto en la gobernabilidad de Cataluña, que lleva tanto tiempo, ahora con el gobierno de Aragonés han cambiado las cosas, pero que llevaba tanto tiempo instalada en la parálisis? ¿Crees que esa fotografía tendrá la fuerza suficiente como para orillar, o por lo menos, como todo va en cuestión de tiempos, ir aplazando el debate sobre el concierto? Bueno, el debate es que habría que aplazarlo hasta saber exactamente lo que es, ¿no? Yo creo que... Hasta que se reforme la LOFCA. La llegada de Illa, insisto en esa idea, me parece que significaría, por lo menos para mí, una deseada revolución de la realidad. Es decir, que discutamos de las cuestiones reales cuando toca. Una de las cuestiones más evidentes que hemos vivido de la práctica de la oposición en España es el siempre manifestar una indignación y una oposición absoluta sobre eventos futuros que se dan por hechos y que luego, evidentemente, cuando no se convierten en realidad, quedan olvidados. Recordemos que toda la campaña electoral catalana se cimentó desde el Partido Popular sobre la idea de que en realidad el Partido Socialista, el PSC, iba a apoyar a Puigdemont como presidente. Es que hasta se nos ha olvidado. Esto pasó, y pasó hace nada.
se hablaba de que había un acuerdo oculto, que a cambio de los votos de Junts se iba a consolidar a Puigdemont como presidente. Y se dijo, igual que se dijo pues que la llegada del mediador iba a cambiar la historia de la política, iba a transformar el tal. Todos los temas siempre son de futuro. Ahora con el tema de la financiación singular, por utilizar la expresión que más o menos se ha establecido, yo creo que hay muchos detalles que faltan por saber, sobre todo cómo impacta a todas y cada una de las comunidades y si realmente ese impacto tiene un efecto negativo o positivo. Siempre acabamos discutiendo sobre lo que posiblemente pueda ocurrir y que en muchos casos no ocurre y no sobre lo que realmente está pasando. Yo creo que esta vuelta, o mejor dicho, este hallazgo de la revolución de la realidad debería ser casi una constante en el análisis político para discutir realmente de lo que está pasando, y ahora mismo es evidente lo que ocurre y dónde está el centro del debate. Ese debate tendrá que llegar, por supuesto, y cuanto más profundo sea, más técnico y más detallado, mejor, pero cuando conozcamos realmente lo que hay, porque parece evidente que las partes han decidido, de momento, no hacer públicos los detalles, no sé si porque no están totalmente prefijados o porque seguramente entenderían que no es el momento ahora mismo de discutir esto, sino de centrarse específicamente en la investidura del primer presidente no independentista en varias décadas en Cataluña, ¿no? Cristina. Vamos a ver, lo que sí sabemos es que conscientemente se ha dejado a RC que nos explique someramente lo que se ha aprobado. Y RC habla explícitamente de soberanía fiscal, y así estaba formulado en la pregunta que hicieron a la militancia. Una soberanía fiscal que se había estado negando reiteradamente hasta hace pocos días casi, por la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, que mantiene silencio, como todo el Gobierno y todo el PSOE, sobre lo que realmente se ha aprobado. A mí no deja de escandalizarme, en cierto modo, que no sepamos realmente lo que se ha aprobado hasta que se produzca la investidura. ¿Por qué no podemos, para empezar, los propios ciudadanos catalanes saber cuáles exactamente los términos del acuerdo? Bueno, el acuerdo es público, las 25 páginas están ahí. Sí, las 25 páginas, pero es verdad que el modelo de soberanía fiscal y los mecanismos y el cupo de solidaridad, todas estas cosas, es lo que nadie ha explicado, ni nadie del Gobierno ni de Moncloa. Hay otros acuerdos, efectivamente, que afecta desde el castellano a la escuela, que es decir, que no se recupera ese 25% del castellano en la escuela, que afecta hasta las selecciones deportivas o al blindaje de las embajadas. Es decir, que del programa con RC y del programa con los comunes, que parece que nos olvidamos que también ha habido acuerdos, en este caso más de carácter social con los comunes, por ejemplo, en materia de vivienda o de turismo, ahí se conocen las líneas generales, pero de lo que es el tema de la soberanía fiscal, que sí exige una reforma de la LOFCA, es donde se ha creado ahí, se ha echado un manto de una niebla, y que ya nos lo explicarán acaso cuando Salvador Illa sea investido presidente. Pero esto es una cuestión que está generando, se ha recordado el portavoz económico de Sumar, es dirigente de Comisiones Obreras también, el problema que está generando con Compromís, con Junta, Izquierda Unida, en el PSOE. Esta va a ser la madre de todas las batallas, que es la cuestión de la financiación de las comunidades y de si Cataluña va a disfrutar o no de un sistema similar al de País Vasco y Navarra, que efectivamente afecta a la redistribución, como decía el portavoz de Sumar, a la redistribución de renta y de riqueza, y que se consideraba que era una línea roja. Y evidentemente ese será la cuestión de dilucidar en cuanto Salvador Illa sea elegido presidente. Mariola. Hablando de realidad, la realidad dice que el independentismo ha perdido las elecciones y que Cataluña ha perdido 10 años. Y la realidad dice también que el constitucionalismo, si podemos así calificar a la otra parte del arco parlamentario catalán, no ha ganado las elecciones bajo la premisa del statu quo. Entonces, para mí, la pregunta es: ¿qué representa el gobierno de Illa? Dos cosas. Uno, una apuesta por la gestión, por las políticas públicas que mejoren la vida de los catalanes para intentar recuperar los 10 años perdidos. Pero dos, y sobre todo, una propuesta de reencaje de Cataluña con España. Y en esa propuesta de reencaje de Cataluña con España, uno de los puntos nucleares esenciales para Cataluña, pero también para España, porque el sistema de financiación común que existe en España es un sistema que está caducado, que tiene las costuras rotas y que es una prueba evidente
de fatiga de materiales, uno de esos puntos es la financiación singular. Por lo tanto, o enmarcamos el tema de la financiación singular en esa propuesta de reencaje de Cataluña con España, que por cierto, yo creo que ya me lanzo a la piscina con agua sin agua, eso tendrá que ser luego votado por todos los catalanes, aceptados en estos términos, o aceptamos esto, la idea de que lo que está en juego es una propuesta de reencaje, o si no, no vamos a entender, creo, los pasos que se den y vamos a acabar en la dialéctica esa de se está troceando España, se está traicionando a España. No, creo honestamente que hay una propuesta audaz, valiente y políticamente inteligente de reencajar la estructura territorial del Estado, porque no olvidemos, venimos de la mayor crisis territorial que ha vivido España en los últimos años. ¿Y esto lo aceptamos como un ejercicio de realidad o seguiremos bajo la idea del consenso del 78, de la Constitución perfecta y de un título octavo que ya no es viable en los términos que se configuró? Por lo tanto, hablando de realidad, yo la describiría en esta clave. Lo que pasa es que aquí están todos los debates, concurren y los hemos ido tratando. Yo creo que incluso contigo misma, Mariola, el otro día lo hablábamos. Sí. La oportunidad de, ¿no? Es decir, debates que desde luego son trascendentes y demás, pero que aparecen a partir de investiduras, que es lo que gran parte del PSOE también lo reprocha de, oye, este debate igual se tiene que afrontar desde otras ópticas. Pero es verdad que la situación es aquella frase de Sánchez de la necesidad virtud, ¿no? Y yo también hay debates que no aparecen, no ahora. Es decir, hemos olvidado el debate fundamental que había antes de las elecciones era la deriva independentista, si la cuestión del referéndum de la independencia era la cuestión nuclear, el centro absoluto del debate, y con dos modelos evidentes, un modelo de integración, de búsqueda de pactos, y un modelo de ruptura frente al independentismo. Las urnas han sido claras y han apostado por un modelo de conformación, de acuerdos que hemos olvidado algunos debates. Resulta que ya no estamos hablando tal día como hoy de un referéndum de independencia ni de una llamada de una declaración de independencia unilateral. Esto no forma parte del debate actual. No nos acordamos de que esto ya no está. Ese es el gran triunfo, yo creo, de la situación política actual. Y estamos discutiendo de una cuestión importante económica, que es un nuevo modelo de financiación autonómica, que no conocemos los detalles y que además tendrá posiblemente que ser votado en el Parlamento español y por tanto estará sometido a una decisión democrática de la mayoría de los españoles. Permitidme que no hay que agobiarse al respecto. Es que estamos hablando lo de que sea se votará y se decidirá cuando llegue el momento. Ahora se están dilucidando dos vías absolutamente diferentes, o la confrontación o una negociación que se ha centrado en un nuevo modelo de financiación autonómica sobre el cual todo el mundo entiende que debe hacerse, aunque evidentemente existen posiciones diferentes de cómo abordarse, y lo que va a resultar es que lo decida un Parlamento democrático. En 30 segundos, Cristina, porque quiero cambiar de asunto. Que también hablamos de Salvador Illa casi como si fuera el punto final del independentismo y como si Salvador Illa poco menos pudiera ser perpetuo y nunca más hubiera un presidente independentista. Yo quiero recordar que hubo ya... Bueno, dice el PP que es el más independentista que va a haber. Esto dijo Dolors Montserrat el otro día. Sí, que eso lo ha dicho ella, efectivamente. Ya hemos tenido dos presidentes del PSC y después hubo un proceso de independentista. Es decir, que yo creo que estamos dándole a ella una responsabilidad histórica de que ya va a estar toda la vida, de que aquí ya se pone punto final a una disputa que es recurrente y que no se cierra con esto. Cambio, sí, pero desde luego aquí empieza otra etapa. Prefiero que sea Salvador Illa presidente de la Generalitat a que sea Puigdemont, por supuesto, pero Salvador Illa tampoco va a ser eterno y se hace aquí un planteamiento como si se hubiese cerrado ya algo que no se va a volver a Muy breve, Mariola. No, se abre el debate sobre el reencaje, sobre cómo podemos convivir de manera en los próximos 20, 25, 30 años juntos, dando satisfacción política a todos los que compartimos país. Este es el debate. Os pedía brevedad porque quiero que antes de que acabemos el abierto hablemos también de otro asunto, ese polémico acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía, nada menos que con 30.000 afiliados el sindicato, en la empresa que dirige UNUltra, la empresa Desocupa. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nos has contado antes a las 8, Bañu, cómo va creciendo el malestar interno dentro del sindicato, ya no solo con posiciones críticas en Euskadi, también en Galicia.
Sí, hay un malestar muy profundo, este acuerdo. No solo ha desatado las críticas de otros sindicatos policiales, el malestar interno es también evidente. De hecho, la firma de ese polémico acuerdo con los ultras de Desokupa ha abierto una brecha interna importante. Esa grieta es especialmente visible, lo decías, en Euskadi. Allí nada menos que el número 2 del SUB, ese territorio de organización, ha dimitido por la deriva ultra que está adquiriendo ya su ex sindicato. Efectivamente, yo no tengo nada que ver con este tipo de pactos. El SUBE ha sido toda la vida un sindicato transversal y ha funcionado de forma independiente con cualquier negociación, y la imagen que traslada este grupo a mí me resulta una imagen ultra, no me gusta. Bueno, de momento el Ministerio del Interior Sastre aún no ha abierto ese expediente que se anunció. Sus socios presionan, pero de momento Interior no mueve ficha. Siguen analizando, nos dicen, las opciones que existen para revertir ese acuerdo con la empresa del ultra Daniel Esteve. Críticas también, como decías, en este caso desde Coruña, desde uno de los comités de SUB más duros, con la actual dirección de este sindicato policial. La sección de A Coruña ha dado un golpe a la mesa y anuncia a Sastre que se niegan a promover este acuerdo suscrito con el club Desokupa. El secretario general del SUB, precisamente en A Coruña, es Marcos Franco, y nos está escuchando. Señor Franco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Usted tenía noticia de que su sindicato iba a suscribir este convenio con Desokupa? Bueno, pues nosotros nos hemos desayunado precisamente hace un par de días con este tema. Nos ha sorprendido a nosotros como al resto, ¿no? De todas formas, en este sentido, déjame hacer una brevísima aclaración. Yo soy un policía que lleva casi 30 años en la Policía Nacional. De los 30, solo el último año me he dedicado a labores sindicales, y porque me han puesto ahí los compañeros, yo no me he postulado para nada. Y lo mismo los miembros de nuestro comité local y nuestro comité provincial, que son policías de la escala básica en su mayor parte, que están trabajando en la calle y dedican parte de su tiempo a esta labor sindical. Esto lo digo porque ha habido voces que han hablado de que si se trataba de una lucha de poder, que si la poltrona... Aquí no hay ninguna lucha de poder. Nosotros somos plenamente libres para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y por supuesto vamos a estar a plena disposición del sindicato, pero no podemos callar ante las cosas que no vemos correctas. ¿Qué es lo que no ve correcto en este caso? ¿Qué dicen entre los compañeros? ¿A usted sus compañeros qué le dicen? Bueno, mira, hay de todo. Hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Lo que está claro es que probablemente tengamos, pues uno de los ministerios más decepcionantes de la historia de la democracia en cuanto a la labor para los policías. Entonces ahí los sindicatos tenemos que seguir luchando, peleando ya no solo por los derechos básicos de cada día, sino por derechos como la equiparación salarial plena, la profesión de riesgo para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, y la jubilación digna, ¿no? Otro de los problemas serios que ha habido con este ministerio y con otros anteriores es el tema de la formación, que ahí viene el tema de Desokupa, ¿no? Tanto Policía Nacional, que voy a entrar más en mi caso, que es el que más conozco, pero esto es plenamente extrapolable a la Guardia Civil también, al cuerpo hermano de la Guardia Civil, es que nosotros nos formamos en Ávila durante un año, 9 meses, o 2 años en caso de la escala ejecutiva, y salimos con una determinada formación. En este caso, aquí hablaban de formación a nivel de defensa personal policial, a nivel operativo. Tenemos unas clases de intervención policial, tenemos clases de defensa personal y tenemos clases de técnicas de auxilio, ¿no? Cuando sales de la academia, ahí está el fallo, ¿no? Nosotros creemos que tenía que haber una formación continuada en este sentido, y ahí es donde falla la dirección, ¿no? No existe esta formación como tal, como debiera ser. Entonces, claro, los compañeros pues buscan su formación por donde pueden, van a gimnasios, van a clases, y los sindicatos entramos ahí formando a los compañeros a través de cursos. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos el convenio con la Academia Galega de Seguridad Pública, que es donde se forma la Policía Local de Galicia, y ahí damos clases en esta materia concretamente a través de monitores muy expertos, gente que viene de los grupos operativos especiales de seguridad, los COEs. Es que, permítame, señor Franco, pero aquí lo que llama la atención es que un sindicato
como el suyo, del que usted forma parte, con este número de afiliación de los mayores dentro del Cuerpo Nacional de Policía, busque estas labores de formación, que luego podríamos entrar en otros debates de si habría que hacer más formación, menos, pero que vayan a buscar precisamente a una empresa de esta trayectoria que se dedica a ejecutar desocupaciones de forma extrajudicial. Ahí es donde ha generado la polémica y donde el resto de sindicatos y gente de dentro del cuerpo está preocupada por el impacto que esto tiene en el crédito, en el prestigio del Cuerpo Nacional de Policía. Efectivamente, mira, yo particularmente, o nosotros podemos estar de acuerdo en determinadas cosas que esta empresa o el CEO de esta empresa, Daniel Esteve, pueda decir, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que la legislación pues no es la adecuada en el tema de las ocupaciones, o que cada vez se legisla más a favor del infractor y menos a favor de los agentes de la autoridad de la policía, ¿no? Pero ellos tienen un trabajo que ocupa un nicho a raíz de esta falta de legislación y que, bueno, pues ejercen su labor privada, particular, no exenta de polémica. La policía no puede hacer eso. Entonces, como la policía no puede hacer eso, ellos ocupan ese nicho y me parece, bueno, pues vale, pues ellos ocupan tal. Pero de ahí a que sean ellos los que vayan a formar a los policías en labor policial, es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Creo que un policía miembro de los GOES, del GEO, de la UIP, está bastante más capacitado para dar la formación, y eso es lo que hacemos nosotros, que un miembro de una empresa como Desocupa, ¿no? ¿Cree que el convenio se puede impugnar o van a intentar desde dentro del sindicato que se anule el convenio? Mira, parece ser que el Ministerio del Interior pues va a poner todas las trabas posibles. Nosotros ahí pues no nos vamos a meter en lo que el Ministerio haga o deje de hacer. Por parte del Comité Provincial de Coruña, y me consta que más de uno y de dos comités van a hacer lo mismo, no vamos a llevar a cabo esa labor. Si esa labor se quiere hacer en determinados comités, pues sí, que se haga, que se haga ese convenio con esta empresa o con tal. Pero nosotros vamos a seguir en nuestra línea de formar nosotros las carencias que el Ministerio, que la Dirección General de Policía no nos da, con nuestros formadores. Pero perdón, señor Franco, si está en contra de esto y usted pertenece al sindicato, ¿no sería lógico decirle a su propio sindicato si hay manera de revertir esto? Sí. Y eso es lo que hemos hecho a través de esta nota de prensa. Consideramos que tiene que haber un cambio de rumbo urgente, y ese cambio de rumbo urgente pues que sea con los actuales dirigentes del sindicato o con otros. Ahí ya, pero sí que tiene que haber un cambio, y es lo que nosotros estamos pidiendo a la dirección. Marcos Franco, secretario general del SUP, el Sindicato Unificado de Policía en A Coruña. Gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hay algo de lo que dice aquí el responsable Bañuelos del SUP, y es que están a la espera del Ministerio. El Ministerio dice que necesita un tiempo para esa impugnación del convenio en todo caso. Sí, se anunció desde el primer inicio de la polémica. El Ministerio del Interior, el equipo jurídico, sigue analizando ahora mismo los resquicios legales que pueda haber para tratar de impugnar, de revertir ese acuerdo. Interior sí que nos mantiene o nos comenta que mantienen dentro de todos los cauces habilitados en el ordenamiento jurídico las opciones de garantizar que cualquier formación externa respete plenamente los valores democráticos como única forma de realizar la acción policial. Así que veremos en qué se traduce esa posible impugnación que, como decimos, sigue trabajando en ella el equipo jurídico del Ministerio del Interior, que de momento no ha movido ficha a pesar de la presión de sus socios. Javier, gracias. Un abrazo. Estela Bango lleva cruz. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Casi parece un after esto, ¿no? Sí, un poco, estamos festivos. Pues bueno, es un before. Bueno, he de decir que el contenido del programa a partir de ahora va a estar muy condicionado con el final de la prueba que está en marcha. Lo estamos siguiendo desde las 7:30, esa maratón mixta de relevos mixtos en París, que ojalá nos traiga buenas noticias. Así que, compartiendo el tiempo con el carrusel, ¿qué otros contenidos tenemos previstos? Bueno, los miércoles son días de utopía, ¿no? Hemos vivido sin mentir, sin móvil, y hoy vamos a ser todavía más ambiciosos. Un mundo sin enfermedades, un mundo sin cáncer.
Para ello nos acompaña Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Vamos a hablar de hasta qué punto podemos llegar en la cura contra el cáncer. ¿Y cómo está la investigación, esa lucha científica, esa investigación científica tan necesaria y que avanza además tan rápido? Es una conversación muy interesante, tengo muchas ganas de hablar con ella. Además, posiblemente escojamos la mejor frase de padre y madre. Tú verás. Bueno, por ejemplo. Sí, si voy yo, ¿a qué voy yo lo encuentro? ¿A qué voy yo lo encuentro? Sí. Te vas a ganar un zapatillazo. Eso sí tenemos tiempo para hacer nuestros maximalismos de hoy. Luego, con Enrique Figueredo, nos planteamos una nueva ficción, esta vez basada en un true crime. El caso de Mage, la viuda negra de Patraix, que orquestó junto a su amante el asesinato de su marido en el año 2017. Venimos de un robo del diamante púrpura, la verdad que de un venimos asalto a la de... Hacienda, Sí. y hoy true crime. Y además sé que de esto tienes muchas ganas. Daniel Verdú abandona la corresponsalía de Roma, pasa a París, nos va a contar qué es lo que más echará de menos de esa ciudad, comparará las dos ciudades y tú creo que tienes muchísimas preguntas que hacerle que ni siquiera vienen en el guión. Todos son preguntas. Hoy nos apetece mucho hablar con Dani Verdú, compañero del diario El País, que ha estado durante estos últimos años en Roma, que ahora es trasladado a París, y la sección la hemos llamado así, de Roma a París, para que Dani nos cuente lo que él quiera. De momento, yo voy a dar las gracias a Mariola Urrea, Cristina de Laudia, José Miguel Contreras, que nos han acompañado en el análisis esta mañana. Gracias a los tres y hasta la próxima. Adiós, un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.